Y bueno, el programa de hoy estuvo atravesado por el tema seguridad. Más temprano con los anuncios en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos también escuchando a la familia del vecino fallecido, lamentablemente, en un robo en Aldo Bonzi, aquí en La Matanza. Y habíamos hablado de las Taser y habíamos tratado de reflexionar sobre ese combate a la inseguridad, así titulado por medios de comunicación nacionales y tomado como bandera política por muchos, buscando encontrar lógicas que muchas veces quedan ocultas en esa simplificación, ¿no? De más policía, más seguridad, más armas para la policía, más libertades, entre comillas, para la policía, más seguridad, y sabemos por la experiencia en los barrios que no es así. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se anunció finalmente el uso de las Taser. Finalmente se destrabó ese tema y la tenemos en contacto a Celeste Fierro, que es precandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, referente del MST en la ciudad, para reflexionar, para hablar sobre esto, para darle dimensión a lo que significa, ¿no? Las Taser, la policía, lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este caso, pero se puede traspolar a nivel nacional. Celeste, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Creo que es importantísimo el debate global, como bien vos lo decías, en función de la discusión de la seguridad, yo le pondría, más que solo de la inseguridad, porque es hablar de la inseguridad en tanto social, económica, la salud, la educación, digo, cuáles son las posibilidades que tenemos. Entonces, eso lo primero, y después lo de las Taser creo que se las presentan como la solución, que los argumentos de quienes las están defendiendo las ponen como estas armas no letales, y lo cual es muy peligroso. De hecho, hay un informe de un instituto latinoamericano que toma justamente seguridad y democracia que plantea que es erróneo denominarlas de esta forma a las Taser, porque dan lugar a un uso completamente indiscriminado en cualquier tipo de contexto, y lo que termina demostrando que es el incremento de la utilización para casos de tortura, de muerte incluso de personas desarmadas, agravando la violación a los derechos humanos. Entonces, me parece que es importantísimo discutirlo y que claramente no resuelven el problema de la inseguridad, y que, por el contrario, son parte de la campaña electoral, Claro, lamentablemente. Claro. Bueno, es que el tema es el rol de las fuerzas policiales, ¿no? El rol y el desempeño y la conducción política de las fuerzas, más allá de qué arma usan, ¿no? Porque, bueno, con armas de fuego matan, ¿no? Caso San Miguel del Monte, caso Lucas González en Barracas, digo, para referenciarnos en distintas policías. Con Taser también vemos en Estados Unidos, por ejemplo, muchas muertes y muchos hechos que ocurren de violencia policial. Entonces no es el arma la cuestión. No, para nada. Y bueno, volviendo a las Taser y esto de las fuerzas, porque muchos también dicen, bueno, es con protocolo. De hecho, ustedes tienen que recordar que aquí en la ciudad en 2009 se pidieron las primeras, habilitar para que ingresen las primeras Taser, que después la justicia porteña lo deshabilitó, sugirió no hacerlo. Después en 2015 fue una política a nivel nacional, con Macri y con Bullrich, con un protocolo que después se derogó. El gobierno nacional actual avanzó para habilitar el ingreso de las Taser, por eso hoy están también aprobadas y ya están en Capital Federal. Pero muchos de los que argumentan sobre las Taser dicen, bueno, pero si hay un protocolo, se tiene que cumplir ese protocolo. Yo siempre pongo el ejemplo, no se puede disparar por la espalda a una persona desarmada. Y vos diste ejemplos claros de que lo hacen igual. Sí. Entonces el problema es la fuerza, no son los protocolos, no son solo el tipo de armas que utiliza. Por eso nosotros decimos que si queremos discutir seguridad de verdad, lo primero que hay que discutir es esa fuerza, que es la fuerza represiva del Estado, que es la que mata a los pibes en los barrios, que es la que libera las zonas para que avancen los robos,
es la que tiene el entongue con el narcotráfico, y es la policía con la política, con la justicia, digo, no es solo, pero son los que tienen las armas. Entonces nosotros creemos que hay que disolverla, pero así, claro, o sea, porque no es un policía, es toda la institución, no solamente se soluciona haciendo una depuración, que por supuesto sería un paso en el marco de todo esto, digo, que no haya más milicos, canas, que estén juzgados por gatillo fácil, que hayan sido parte de las fuerzas durante la última dictadura, digo, cosas claves, pero que tampoco van a terminar solucionando por la propia institución y al servicio de que están. Entonces nosotros creemos que, además de esta discusión en relación a las tasas, tenemos que empezar a discutir, bueno, qué tipo de seguridad. Y para nosotros tiene que ser una seguridad comunitaria, preventiva, con participación social, que participen las organizaciones de derechos humanos. ¿Es de un día para otro? No, pero hay que discutirlo, porque si no, lo rápido es llenar de milicos las calles, que no soluciona, o sea, que ha quedado más que demostrado. Y después, por supuesto, una fuerte inversión en cosas claves como educación, en generar puestos de trabajo, que los salarios sean salarios igual al costo de vida real, porque hay una cuestión y es responsabilidad así también del Estado, que combatir las causas de fondo de los delitos es combatir también la desigualdad social, la exclusión, la marginalidad, y eso es lo que no terminan haciendo los que gobiernan hasta hoy, porque gobiernan para un sector al que les garantizan justamente que sigan aprovechándose de esta situación. Totalmente. Celeste Fierro está hablando con nosotros, dirigente del MST y precandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se da este debate, Celeste, desde la posición de ustedes, ¿no? En el marco, no sé, hoy nos pasó a nosotros, no sé, personalmente y acá desde el programa, desde nuestra idea editorial, acompañamos plenamente lo que vos decís, pero hoy pusimos al aire a la hermana y a la hija del vecino muerto Enaldo Bonzi, y esa historia puntual y todas las historias puntuales que se colectivizan y se socializan, obviamente cargadas de bronca por la pérdida, generan después un montón de convalidaciones a posturas represivas, ¿no? ¿Cómo se da ese debate con el dolor multiplicado de mucha gente, ¿no? Es la pregunta. No, y es un proceso, es el proceso de los familiares. A mí me tocó mucho acompañar a víctimas de violencia de género, a familiares de víctimas de violencia de género, y que siempre está esto de, primero, la confianza o la exigencia o esperar que las instituciones hagan algo, y después se va desenmascarando, digo. O sea, va cayendo esta idea que muchas veces nos meten de, bueno, la policía está ahí para cuidarte, bueno, la justicia es la que va a actuar en estos casos, bueno, y después te vas dando cuenta que en realidad no actúan a favor del pueblo, de los trabajadores, sino que juegan otros intereses. Entonces, primero en eso, respetar, como ustedes decían, digo, bueno, sí, el dolor de la familia, respetarlo, y después ir dando debates lentamente, porque yo, por supuesto, si alguien mató, tiene que pagar por eso. No es ese el debate, digo, yo no defiendo femicidas, asesinos y demás. El tema está en poner el centro en la discusión, por qué se dan esos casos, por qué, mira, yo ahora no recuerdo el porcentaje, pero era casi rozando el 40% de que en hechos delictivos terminaba estando la policía. Sí. Entonces, poder desentramar todo esto creo que es necesario para explicar, pero que por supuesto en los casos tan recientes, familiares, bueno, es con mucha paciencia, con mucha explicación y teniendo en cuenta esa situación, lo cual no va a hacer cambiar nuestra posición, por supuesto, pero bueno, ir acompañando en ese proceso, porque también cuando se empiezan a dar cuenta que lo que se creía no es así, es un golpe también grande. Sí, sí. Bueno, la policía siempre está por acción o por omisión, ¿no? Por ser partícipe o por no estar, o por no ser partícipe de estar donde tenía que estar en la problemática de la llamada inseguridad. Celeste, tengo también, y me gusta consultártelo porque es muy interesante tu posición y la manera en que la expresás, una contradicción de clase, porque
muchos de los policías que se ven envueltos en situaciones de violencia institucional son pibes de barrios que ejercen esa violencia contra sus propios vecinos o contra su propia clase de la que vienen, ¿no? Hay toda una camada de nuevos policías que vienen de los barrios populares y entran a las fuerzas como una salida laboral, bueno, y allí se ven envueltos en ese entramado institucional perverso y terminan en la misma situación, ¿no? Y ahí tengo ese choque de clase que me genera también mucha contradicción y mucha indefinición en cómo pensar este tema, ¿no? Si quienes terminan ejerciendo la violencia institucional son parte del pueblo, estamos en una trampa tremenda. Total. Y vos sabés que es dolorosísimo cuando estás en las aulas y tenés los pibes que están a punto de recibir y te dicen que quieren ser policías, que es como su salida. Entonces todo el laburo también que uno puede hacer de sus espacios, y ahí se mezcla con esto que te decía de cómo se resuelven los problemas estructurales, porque lamentablemente hoy ante la situación de crisis social, económica, de la falta de responsabilidad de las políticas que se han llevado adelante durante todos estos años, durante todos estos gobiernos, que nuestra juventud, que los pibes de los barrios no tengan una perspectiva distinta, que no conciban lograr terminar el secundario y saber que van a poder conseguir un laburo que les permita vivir dignamente. Entonces hay una precarización tan grande que muchas veces terminan recurriendo a ser parte de la fuerza represiva del Estado porque es lo que les garantiza un ingreso. Sí. Entonces creo que también hay que discutir eso porque no es solo una decisión para defender los intereses de la otra clase social, porque en eso nosotros por ahí lo hablamos así, no sé si se entiende tanto, pero están ahí para defender los intereses de los que gobiernan, los intereses de los empresarios, los intereses del poder económico concentrado en un punto. Yo siempre digo, cuando las ideas no entran por palabra, entran a palazo, y la policía está para eso. Entonces, por eso reprime a quienes salen a pelear por sus derechos. Pero bueno, está esa contradicción y que tiene que ver justamente con este sistema tan desigual que lleva a muchos de los pibes a terminar recurriendo a ser parte de la policía. Celeste Fierro, precandidata a legisladora porteña por el Frente Izquierda y los Trabajadores en el MST. Celeste, por último, y agradeciéndote este rato y estas reflexiones, creo que es importante poder compartirlas. De vuelta sobre las Taser o las Taser, ¿qué se hace a partir de ahora desde la izquierda con, bueno, ya la autorización para su utilización? Bueno, ahora lo que estamos averiguando es si podemos avanzar con alguna presentación legal para frenar ese uso. Y bueno, y la denuncia me parece que es fundamental en este caso. Y bueno, esperamos que antes de que esto suceda no tengamos que lamentar algún hecho como sucedió hace muy poquito tiempo. Hoy contaba en Australia una nota a una mujer de casi 95 años, donde con un ataque le terminan tirando con una taser y terminan muriendo, digo, o sea, en esos casos, porque son no letales, pero sí son letales, sí, finalmente. Son menos letales, pero son letales. Claro. Podemos concluir ahí. Celeste Fierro, precandidata a legisladora porteña. Celeste, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes y saben que a disposición para poder siempre intercambiar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasó la dirigente del MST y precandidata a legisladora porteña en la ciudad. Bueno, una voz disonante sobre el tema Taser, sobre el tema inseguridad, sobre el tema violencia ciudadana y demás, que está bueno escuchar. Seguimos en La Patria de las Moscas, nos metemos en el tramo final, en la última porción del programa. Vamos hasta la 1 de la tarde.